8 de la mañana con 39 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión Democracia al doctor Esteban Santos, jurista internacionalista y académico. Lo invitamos para conocer este hecho que se hizo público y que ayer confirmó aquí en la revista de Opinión Democracia la propia canciller Gabriela Sommerfeld respecto de algo que resulta inaudito. El gobierno de Venezuela abogando, la dictadura de Venezuela abogando por un condenado por corrupción, tiene 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, Jorge Glass, y anteponiendo la dictadura de Venezuela que suelta a quienes están del entorno de María Corina Machado en la embajada de Argentina, hoy protegida por Brasil, que les da el salvoconducto para que salgan, siempre y cuando Colombia, entre ellos intermediario, consiga que logre el salvoconducto para Jorge Glass. Miren cómo estos sectores políticos del socialismo del siglo XXI actúan abogando por un delincuente, porque eso dice las sentencias condenatorias ejecutoriadas. Y quisiera empezar, antes de darle la palabra al doctor Esteban Santos, el testimonio que diera el propio canciller colombiano Gilberto Murillo, por favor. La situación de la embajada de Argentina en Venezuela, que ahora la tiene la custodia la tiene Brasil, y allá hay 6 venezolanos que están en esa embajada. Miren, desde el mismo instante que se presentó ese incidente con Brasil y Colombia, nosotros ofrecimos asumir la custodia de la embajada de Argentina. Dina Mondino, la canciller, le ofrecimos. Cuando hubo un incidente con Brasil, ofrecimos asumirla. Yo fui a Brasil personalmente por instrucción del presidente Petro, y después fui a Ecuador porque logramos en nuestra conversación con el gobierno de Venezuela de que se dieran los salvoconductos a estas 6 personas, y Argentina, ellos pedían que Argentina liberara a una persona muy cercana al gobierno de Venezuela, y que también se le diera salvoconducto a Jorge Glass en Ecuador. ¿Qué le parece? Muy buen día, doctor Esteban Santos. Querido Miguel, un placer estar aquí en el espacio. Lamentablemente ya les funcionó en el pasado. Estamos conmemorando negativamente lo que ya es un año de la salida del testaferro del dictador Maduro. Comparto, no le puedo decir gobierno, solo le puedo decir un régimen, y es un régimen dictatorial. Hace un año lograron que su testaferro, que estaba detenido en una prisión norteamericana, sea canjeado por civiles norteamericanos. En su momento... Alex Saab. Exactamente. Y entonces con Alex Saab se logró. Lograron dejar ese lamentable mal precedente. Se negoció con estos delincuentes, se entrega al testaferro, que está ahora coleando tranquilo en Venezuela, y a cambio, repito, de lograr rescatar a civiles. ¿Qué está haciendo Venezuela hoy día? Está arrestando a personas que no tienen nada que ver, a presos políticos, a civiles. El propio gendarme argentino, que ha sido noticia, que fue arrestado sin ninguna orden, sin ninguna causa en su contra, y que está detenido hoy por hoy, y que ha logrado este impasse que exacerbado entre la Argentina de Milei y el régimen de Maduro. ¿Por qué doy este antecedente? Porque como ya les funcionó en el pasado, volvemos a utilizar ese mismo mecanismo de extorsión. Creo que, Miguel, aquí hay que dejarlo muy claro, y en esto yo celebro cuando el servicio exterior lo hace muy bien, y creo que Cancillería lo hizo bien aquí en dejar muy claro, muy señalado, que una cosa es un político que tiene que estar preso y otra es otro preso político. Son 2 cosas completamente diferentes. ¿Qué pasa aquí? Que el régimen de Maduro quiere volver a usar la misma estrategia. Entonces, yo entrego a personas que sé que son inocentes, que sé que no tienen nada que ver, a cambio de una ficha que yo necesito. Entonces, personas allegadas a mis intereses y a finalmente, a este adalid que termina siendo de la corrupción, que es el señor Jorge Glass. Celebro
que el Ecuador no se prestó para eso. Y para eso también creo que es importante dejar muy claro una diferencia en que sí, los estados son libres, los estados son soberanos, pero los estados tienen que actuar de buena fe en el concierto internacional. Las obligaciones se cumplen de buena fe. Entonces, el momento que yo sé que estoy entregando, por ejemplo, un asilo político a quien no lo puede dar, porque usted lo ha señalado muy bien, Miguel, las convenciones de Caracas, en este caso del 54, es muy clara. Usted puede dar a quien quiera, salvo a una persona que haya sido condenada por delincuencia común. Ser corrupto, el cohecho, es delincuencia común, ergo no se le podía entregar ningún tipo de protección, que México lo hizo. Ok, Ecuador lo argumentó en su momento y todo lo que escaló con México, eso estamos claros. Hoy día, y para terminar esta primera idea, tenemos a un Jorge Glass que finalmente está tras las rejas cumpliendo su pena privativa de la libertad. Pero no es me atrevo a decir el único, porque le tenemos al señor Solís. Básicamente creo que podemos dar unos 5 o 6 nombres que siguen amparados hoy por hoy bajo la protección de la 4T, de la cuarta transformación que se llama en México, y que hoy están amparados bajo el cobijo pues de la señora Sheinbaum. Pero lo importante de esto es que cuando sí, Colombia y sí, Brasil, que están haciendo sus buenos oficios para tratar de liberar a los presos políticos, tienen que transmitir un mensaje. Y el mensaje fue que les dicen sí, pero a cambio de que ustedes me den esta cuota de impunidad, de que estas personas, otra vez, como lo que pasó con Alex Saab, si ya lo logré con la administración norteamericana, ¿por qué no voy a seguir utilizando este mecanismo de presión y de extorsión contra coidearios o contra opositores, y sobre todo en el concierto latinoamericano? Celebro la posición del Ecuador, que ha sido muy clara, muy firme, pero como usted muy bien lo terminó diciendo, Miguel, que este sea un mensaje muy claro de quiénes son y a quiénes están tratando de proteger. Doctor Esteban Santos, en ese sentido, ha quedado mal de nuevo quienes abogan por un salvoconducto que no solo es inadmisible desde la posición del gobierno ecuatoriano, sino desde el derecho internacional. Claro, y por eso es que yo quiero dejarlo señalado, resaltado, recalcado hasta la saciedad. Cuidado vayamos a querer confundir lo que es un preso político con un político que tiene que estar preso. Entonces, el derecho internacional es muy claro. Le decía, lo primero, los estados cumplen de buena fe. Lo segundo, cuando hay delincuencia común, no aplica ningún tipo de salvoconducto, porque no debería aplicar ningún tipo de asilo o refugio. El caso de Walter Solís es muy lamentable y es una nueva muestra de esto, porque no fue ni siquiera el Ecuador, ya fue la difusión roja de la propia Interpol, que acepta, tiene la orden de detención y captura, lo localizan al señor en México, le arrestan, y uno lamenta el regresar a ver cómo hay una presidenta mexicana que quiero creer que estuvo sin más mal informada, porque no regresa a ver el fondo, se queda en el titular. Como esta persona es nuestro refugiado, simplemente decimos que no vamos a entregar no le vamos a entregar al señor a las autoridades, y por lo tanto salió libre. Oiga, pero regrese a ver de quién estamos hablando. Estamos hablando de una persona que ha sido, como usted otra vez lo vuelve a recalcar, sentenciada ya por corrupción. ¿Cómo es posible que los estados no podamos cooperar en ese sentido? Y aquí viene la última parte, en donde en cambio regreso a ver a lo que hizo el Ministerio de Gobierno, y aquí una acotación, porque vi que el Ministerio de Gobierno dijo que exigía, que conminaba a la Cancillería para que exija pues la repatriación del señor Solís. Eso no va a pasar. No va a pasar porque México tiene estatus de refugiado. Claro, y México ya lo dijo. Y aquí regresaba a ver lo que pasaba con Rafael Correa, por ejemplo, que no hay una forma en donde, por un lado, el Reino de Bélgica le otorgó el refugio. En mi criterio, mal dado. En el criterio, ojalá, de los intereses del Ecuador, evidentemente mal dado. Pero yo no le puedo pedir a un país que por una mano entregó el refugio, que por la otra le entregue al país del cual supuestamente le está protegiendo. Entonces, ¿qué cabe? A menos que termine el estatus de refugiado. ¿Cómo termina? Termina cuando entre dos democracias, entiéndase, hay separación de poderes, y entiéndase la diferencia entre un proceso judicial a lo que puede ser un tema político. Entonces, demostrarle al Reino de Bélgica que no estamos hablando de una persona que necesita esta protección, porque es una persona que tiene que responderle a la justicia de su país. Exactamente lo mismo en México. Entonces, cuando simplemente mandamos un comunicado como estos, ¿qué estamos mandando como un mensaje? Y aquí es, repito, yo lo que quiero es sumar, dejar sentado que lo
lo que se necesita es demostrar jurídicamente, como lo estaba haciendo el Ecuador, que son personas que tienen una cuenta con su justicia. Por eso es que la Interpol le dice sí, y por eso es que la Interpol arresta a la persona. Pero la Interpol no puede llegar más allá, porque los estados son soberanos, y si el estado dice no le voy a entregar, poco más se puede hacer. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Yo creo que hay que reenfriar, por un lado, entender que México y el Ecuador somos primos hermanos, y mientras más tiempo sigamos alejados de tener una relación diplomática, esto nos afecta a todos. No importa, Miguel, si el Ecuador gana en la Corte Internacional o México gana en la Corte Internacional, porque no existe una sola corte en el mundo que pueda obligar a dos países a llevarse bien. Eso no existe. Entonces, ¿qué estamos haciendo para trabajar en esos intereses conjuntos que tenemos? Evidentemente, estos casos dañan mucho la imagen país y dañan mucho a un mensaje de unidad que se tendría que tener en Latinoamérica, sobre todo de cara a todos los eventos inmediatos que se vienen. El cambio de mando en los Estados Unidos, el tema de la política migratoria, en fin, todos los conflictos conjuntos que tenemos que trabajar de la mano, vemos que se ven apiñados por estos casos lamentables de corrupción, y que vemos que hasta ahora hay un grado de impunidad importante por actores que todavía quieren aupar para que esto se siga dando. ¿Cree usted entonces que el Ecuador lo hizo bien en su momento cuando se insistió por todos los lados? Lo hizo López Obrador, lo hizo Claudia Sheinbaum, lo ha hecho Maduro y su régimen dictatorial. Yo creo que el Ecuador hace bien cuando tenemos una política exterior en donde dejemos claro cuáles son nuestros intereses país. Los intereses país son, uno, no impunidad. Y yo entiendo, y Miguel, con usted hemos conversado tantas veces de esto, la necesidad imperiosa de que no nos sigan viendo la cara y que no se escapen. Ya hemos hablado tantas veces del caso de la Embajada de México, que en donde me quisiera yo enfocar el día de hoy, en ver cómo trabajar de la mano. El aplaudir, por ejemplo, que un gobierno del Ecuador se pueda juntar con un gobierno de Colombia, que puedan hoy estar ideológicamente en lugares separados, pero que vemos que hay intereses en conjunto y que estábamos trabajando, que hay una cumbre que se dio en Galápagos, que el propio Petro anuncia una nueva cumbre en Colombia o nuevamente en Galápagos. Se lo celebra porque tenemos intereses conjuntos, el tema eléctrico, el tema de seguridad, el tema de cooperación. Perfecto, eso está muy bien. Ahora, todos tenemos estos problemas comunes de políticos que robaron, políticos que saquearon y políticos que están hoy por hoy en absoluta impunidad. ¿Cómo trabajamos entonces conjuntamente para que el derecho internacional funcione a favor de los estados, no a favor de la impunidad de estos corruptos? Está claro que hoy por hoy en la región tenemos lamentablemente regímenes que están enquistados en el poder. Yo soy el primero que hago un mea culpa porque pensé que la democracia iba a poder triunfar en Venezuela, por ejemplo, y que esto se iba a solucionar con democracia. No hay democracia, entonces no van a salir por las buenas nunca, y eso es algo que hay que tomar nota, y entonces hay que cerrar filas para entender y señalar con el dedo a los dictadores que están enquistados ahí. Lo que va a pasar ahora en enero con González Urrutia, ¿va a volver, no va a volver? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional para presionar y aislar al régimen? Pero mientras seguimos dando estas boyas, estos salvavidas, mientras existan gobiernos democráticos pero que aupen a estos dictadores, pues lamentablemente es esta crónica de muerte anunciada, Miguel, y como ya les funcionó en el pasado, pues quieren seguirlo haciendo. Eso es lo que tenemos que señalar y denostarlo como tal. Doctor Esteban Santos, ¿cómo calificaría la actuación del gobierno colombiano? Ha habido un acercamiento, precisamente la visita de Gustavo Petro y el anuncio público del canciller colombiano Gilberto Murillo, que dice sí, nos pidieron que consigamos el salvoconducto. ¿No le deja más mal parado a Venezuela y de alguna manera dignifica o cambia de criterio colombiano? Es que es interesante la presión que está teniendo Petro, porque Colombia afortunadamente demuestra que tiene instituciones sólidas, que tiene instituciones que superan a un gobernante de turno. Entonces, el presidente puede tener la ideología que bien quiera, pero no podemos permitir este tipo de actos. Entonces, ¿qué es lo que se le estaba increpando al canciller en su momento? Oiga, ¿va o no va a reconocer al régimen de Maduro? ¿Va o no va a aceptar estos resultados electorales? Y entonces la discusión iba en ese sentido, y por eso es que el canciller decía, ¿pero qué más quieren? No hemos aceptado hasta que no se presenten las actas y no hemos reconocido al régimen de Maduro. Lo celebro. Fíjense en ustedes, adén de esto, miren lo que acaba de pasar. Y entonces mandamos un mensaje
porque celebro que en un concierto internacional existan países amigos que quieran ayudar como intermediadores, como lo hizo Colombia o como lo está haciendo intentando hacer Brasil. Hay problemas muy serios, la embajada argentina, sobre todo en Caracas, es el problema mayor. El Ecuador ya tiene un lamentable precedente, lo que pasó con Duarte. En su momento recordamos todos que la señora se escapó con la anuencia del cuerpo diplomático acreditado argentino aquí en el Ecuador, y eso fue inaceptable, eso fue un escándalo. Rompimos relaciones. El presidente Lasso en su momento con el presidente Fernández se dijeron de todo. Y después, ¿qué pasó, Miguel? Unos meses y nada. Y claro, nos quedó esta sensación de impunidad que esto no podía pasar. Y claro, cuando vimos que Glass estaba a la salida y que podía ser 2-0 en contra del Ecuador, bueno, la historia fue como terminó siendo. Para mí, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que debería pasar ahora? Creo en el multilateralismo y creo en la cooperación, pero para eso tiene que haber unas políticas exteriores, en este caso, muy claras. Celebro en esto, le doy la nota positiva al Ecuador porque se paró muy duro, dejó muy claro cuáles son. Y también Colombia por lo que reveló públicamente. A eso querías llevar, y que Colombia estuvo también obligada a decirlo. Oiga, esto es lo que nos están pidiendo. Y entonces los que nos escuchan, la población civil, que nos indignemos por este tema, que nos indignemos de ver cómo por un lado arrestan a civiles, arrestan a personas que no tienen nada que ver. Menores de edad. Y después de eso, Miguel, les quieren usar como patente de corso, como moneda de cambio para sus intereses políticos como tal. Eso es aberrante, y eso es lo que está pasando ahora en Venezuela, y por eso es que celebro no solo una posición muy clara en política exterior, sino asimismo esta unidad, como lo que hemos hablado, Colombia, Ecuador, a pesar de que actualmente podamos tener ideológicamente sendos distintos, entendamos que nuestros intereses conjuntos superan, y son justamente el lograr tener un Estado de Derecho y que este tipo de pillerías no se puedan tolerar. Y pensar que un sector político que patrocina a una candidata presidencial admira a la dictadura de Venezuela y con la desesperación para que haya impunidad. Ahora un comentario, doctor Esteban Santos. ¿Cómo ve el cambio de mando en Estados Unidos? Y también las relaciones con el Ecuador, porque nada menos que el secretario de Estado, Marco Rubio, es un hombre muy influyente, muy importante, y con mayor razón como secretario de Estado frente al Ecuador. Y a Marco Rubio se le conoce como de estos halcones, los Hawks, y por eso regresamos a ver qué va a pasar con la isla de Cuba, qué va a pasar con Nicaragua, cómo va a ser el trámite con la dictadura de Venezuela. Y usted me hace una primera pregunta con el Ecuador. Entonces yo le decía inicialmente la necesidad imperiosa que tenemos de reconocer el viraje grande que está teniendo los Estados Unidos, que ha anunciado que va a ser la mayor ola de deportación, lo que dicen en la historia moderna. Eso nos afecta directamente a los ecuatorianos, y por eso es que vuelvo a pensar en México. Tenemos un interés conjunto muy claro. Tenemos que trabajar en conjunto, no solo con los mexicanos, sino con los norteamericanos, para que esto sea un proceso ordenado, para que las personas en riesgo no sean las que sufran aún más. Está claro que se viene un gobierno que cree en las tarifas, en los aranceles, un gobierno que no cree tanto en el multilateralismo, y que el Ecuador, y esta es creo que es una reflexión interesante, Miguel, hay que entender que sigue siendo a día de hoy nuestro principal socio comercial, y que el Ecuador sigue siendo a día de hoy el único país con una salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo comercial con los norteamericanos. Hoy por hoy hay dos visiones país. Usted me ha escuchado, yo nunca vengo a hablar a favor o en contra de una campaña política. Ese no es mi trabajo. Yo trato de ser lo más técnico posible. Usted hacía alusión a una candidata que dijo que literalmente su principal asesor iba a ser este expresidente, que hoy por hoy es declarado no elegible para poder ingresar a los Estados Unidos. Imagínese usted cómo va a ser entonces la relación con nuestro principal socio comercial si es que ganara esa contienda y el principal asesor ni siquiera puede ingresar a suelo norteamericano. Lo difícil que eso sería. Los retos comunes, seguridad. Los retos comunes, comercio. Los retos comunes, este tema de la migración controlada. Y evidentemente problemas globales como lo que estamos viendo que pasa en Medio Oriente, las guerras que todavía están abiertas, y cómo esto le influye y le impacta a la humanidad como tal. El Ecuador tiene una necesidad imperiosa como un país pequeño de entender que necesitamos posicionarnos en una comunidad internacional como un país que respete el Estado de Derecho y como un país que está abierto a inversiones. Tenemos muchos problemas internos, y para eso regresemos y preguntémonos los ecuatorianos, ¿quién nos puede ayudar de esto? ¿Cómo salimos adelante? ¿Necesitamos o no necesitamos nuevas líneas de cooperación? ¿Quién controla los multilaterales? ¿Necesitamos o no necesitamos cooperación en materia militar? ¿Quiénes son los expertos en el tema? Cooperación en seguridad. Hablamos tanto de las bases. ¿Se deberían o no se deberían dar? ¿Deberíamos tener el control
control de nuestras fronteras. En fin, esos retos comunes vienen de la mano de lo que va a pasar en gran medida en este cambio de mando del hegemón ahora el 20 de enero. Bien, muchas gracias al doctor Esteban Santos, jurista, internacionalista y académico, por analizar estos temas derivados especialmente de este pedido impresentable de salvoconducto para un delincuente que está en la cárcel de Guayaquil, como es el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, por las sentencias condenatorias ejecutoriadas dictaminadas en la justicia ecuatoriana. Muchas gracias, Esteban. Miguel, siempre a las órdenes. 9:01 a.m. Cerramos con esto la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene en Exa FM, Show de la Papaya, y a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia, les deseamos un feliz jueves a todos. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa